Buenas tardes, estás escuchando Radio URJC con Mario López e Ignacio Hernández. El pasado 20 de abril, el gobierno de Mariano Rajoy llevó a cabo una reforma en todos los niveles educativos, motivada por la difícil situación económica que vive España. ¿En qué consiste este cambio del modelo educativo? Los aspectos más importantes de esta reforma, publicada en el Boletín Oficial del Estado, son el aumento del número de alumnos por aula, pudiendo llegar en primaria a los 30 y en secundaria a los 36, la fijación del horario lectivo del profesorado en 25 horas para primaria y 20 horas para secundaria, y el nombramiento del personal interino y las sustituciones se vinculan únicamente a las ausencias con duración superior a 10 días. Al margen de los cambios en el ámbito escolar, estas medidas también afectan a la docencia universitaria. Así es, esto se ve reflejado con cambios como el aumento del pago por matrícula entre el 15 y el 25%, llegando a subir el coste de la segunda y sucesivas matrículas para los repetidores, y la eliminación de aquellas carreras que no tengan la suficiente demanda. Desde el Gobierno respaldan esta medida como una forma de racionalización del gasto público, para cumplir el compromiso de reducir el déficit respecto a la Unión Europea. Tal y como señala Jesús Domínguez, teniente alcalde, concejal de urbanismo y secretario general del Partido Popular en Alcalá de Henares. Esta reforma era necesaria y era ya quizá el punto de la reforma que el Partido Popular intentó ya en el año 2002-2003 y que desgraciadamente pues no llegó a entrar en vigor por el cambio de gobierno y que anuló la ley de educación que ya había aprobado el Partido Popular en el gobierno con José María Aznar. Entonces, era una ley necesaria y es una ley que reclaman todos. El gasto público en educación ha sufrido un descenso durante los últimos años. ¿Cómo se ha desarrollado esta tendencia? Debido a la crisis, el presupuesto en educación se ha reducido durante los últimos 3 años, tal como reflejan los presupuestos generales del Estado. El presupuesto para educación del gobierno socialista en el año 2011 fue de 3.900 millones de euros, un 7,3% menos que en 2010. En 2012, con la entrada del Partido Popular al gobierno, la reducción en educación ha sido de un 22%, situándose en torno a los 3.000 millones de euros. Desde la oposición se ha criticado duramente la reforma educativa, puesta en marcha por el Gobierno Popular el 20 de abril del 2012. Efectivamente, Mario Vereda, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, ha previsto un despido de unos 40.000 profesores y ha criticado que ya se han recortado casi 5.000 millones de euros. Berta Jiménez, jefa de estudios del Instituto de Educación Secundaria Las Musas en Madrid, considera que el descenso del número de profesores va a continuar. Los recortes económicos en educación los venimos sufriendo en la Comunidad de Madrid desde hace años. En nuestro centro, el IES Las Musas, y como jefe de estudios, puedo dar el dato de que este curso hemos tenido 7 profesores menos, un mayor número de alumnos por aula y una mayor carga lectiva para los profesores. Todo ello ha implicado el dejar desatendidos a los alumnos en determinadas situaciones, como puede ser 20 horas menos en la biblioteca del centro, que ha permanecido cerrada para los alumnos. Y además hemos tenido que juntar grupos de alumnos cuando las faltas de los profesores son entre 1 y 3 días por no tener profesores de guardia suficientes y hemos tenido que bajarlos al patio sin poderles atender como se merecen. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Huert, afirma textualmente que la reforma va encaminada a una mejora sustancial de la calidad y una igualdad de oportunidades entre los alumnos. Desde la oposición y plataformas alternativas como Escuela Pública de Todos para Todos, plantean que la política de recortes del gobierno va a deteriorar el nivel educativo, en lugar de conseguir tal propósito. A raíz de esto, Berta Jiménez propone algunas soluciones. A mi juicio, la principal solución para la educación en España sería un gran pacto por la estabilidad en la educación. No podemos estar al criterio de un partido político que gobierne y tenemos que mantener los planes educativos durante más tiempo. Otras soluciones pasan por la mejor formación y actualización del profesorado, por disminuir la ratio profesor-alumno y no aumentarla, por un reconocimiento social de la figura del profesor o del maestro como alguien al que se debe respetar y del que se debe aprender. Y, por último, por dotar de sistemas de evaluación docente y valorar los méritos académicos y docentes. Estas son algunas de las alternativas propuestas por una trabajadora de un instituto público de Madrid, representante de la educación pública, la parte más afectada por la reforma educativa que entró en vigor el pasado 21 de abril, mediante el Real Decreto planteado por el Gobierno. Desde el Ejecutivo, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Huert, consideró como algo necesario para introducir novedades que mejoren la eficiencia del sistema educativo español, afirmando literalmente que la educación es una prioridad absoluta para el gobierno actual, teniendo en cuenta que el 60% de los parados no ha superado la primera etapa de la educación secundaria.
Muchas gracias, queridos oyentes, por escucharnos. Un saludo y buenas tardes desde Radio URJC.